Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Libro ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Autor René Subert. 8. Dicho sea de paso, esta pequeña fábula ilustra también el riesgo que corre en el futuro la enseñanza de Gurdjieff de sufrir degradaciones. Si se trata de formular una doctrina con el propósito de conservarla intacta, dejará de ser una levadura. Pero regresemos al texto sobre los orígenes de la Iglesia. El cristianismo no está encerrado ni dentro del marco histórico y geográfico del Nuevo Testamento, ni dentro del marco mucho más grande aún de la Biblia. Sus raíces penetran hasta el Egipto antiguo. Ese, entre comillas, Egipto antes de las arenas, como lo llama el autor de Encuentros con Hombres Notables. Más allá de ese Egipto desconocido, está enraizado en las civilizaciones que pudieron haber existido sobre la tierra antes de las grandes convulsiones descritas en los relatos de Belcebú a su nieto. Pero, por más grande que haya sido el desastre, ha sido siempre posible para aquellos que iban a desaparecer dejar ciertas señales a los que vendrían a reemplazarlos. Una corriente de savia, secreta y única ha animado a todas las civilizaciones anteriores a las nuestras. Se puede llamar entonces al árbol más viejo que jamás haya crecido sobre la tierra con el nombre de una de sus ramas principales, cristianismo. Si una de las ramas de tal árbol se marchitase, reverdecerá de nuevo en otra parte. Es una apuesta que hacemos. En nuestra juventud oímos la advertencia, entre comillas, civilizaciones, ahora sabemos que somos mortales, pero es propio de la naturaleza del hombre recomenzar siempre su esfuerzo obstinado y aparentemente inútil por alcanzar lo inalcanzable. Aceptar siempre el desafío. Según el texto que se acaba de citar, el desafío lanzado a los cristianos de los primeros siglos era el de mantener vivas ciertas verdades reveladas, a pesar del letargo y de la muerte que amenazan sin cesar a todo dogmatismo. Una verdad revelada es en efecto como una custodia confiada al hombre. El hombre es responsable de la chispa de conciencia que él solo ha recibido entre tantas criaturas que pueblan la tierra. Esto lo pone en gran peligro, amenazado como está de ceder a los encantos aletargantes de la naturaleza, su propia naturaleza, en cuanto deja de ejercer las facultades que lo distinguen de los animales y de los vegetales. Se le exige y se le recuerda incesantemente vigilar. El hombre plenamente despierto no estará bajo la total dependencia de las influencias que le rodean, ni será enteramente engañado por las apariencias, puesto que será capaz de distinguir entre la esencia y la forma que la contiene. Mantendrá la forma por tanto tiempo como ésta permanezca siendo envoltura de la esencia. No se apegará a ella, y en el caso contrario, hasta podrá romperla. Dejemos que René Guénon concluya. La verdad metafísica es eterna. Por eso mismo siempre ha habido seres que pueden conocerla real y totalmente. Lo que puede cambiar son las formas exteriores.
los medios contingentes. Y este cambio en sí mismo no tiene nada de lo que los modernos llaman, entre comillas, evolución. No es más que una simple adaptación a tales o cuales circunstancias particulares a las condiciones especiales de una raza y de una época determinada. Fin de la cita. René Guénon, La Metafísica Oriental, conferencia dada en la Sorbona, 17 de diciembre de 1925. ¿Era Gurdjieff tradicionalista? Sería mucho más justo decir que todo en él era tradicional. Él era la tradición. En los viajes que yo mismo he hecho y que otros han hecho a Marruecos, Afganistán, Tíbet y la India, ¿cuántas veces no hemos imaginado encontrarlo en una esquina o en un kiosco o en el fondo de un bazar? A Gurdjieff le gustaba adornar sus palabras y sus escritos con aforismos y proverbios sabrosos pero agudos que atribuía al popular Mullah Nasreddin, personaje legendario, portavoz de la sabiduría del Asia. Es extraño que la única autoridad tradicional bajo cuya cubierta él se presentó en Europa haya sido precisamente este desconocido. Por más que los eruditos escarben en las bibliotecas, se encorven sobre los manuscritos, no encontrarán ni una cosa que se le pueda atribuir a Mullah Nasreddin, y por buena causa. No cabe duda que Gurdjieff quiso embrollar las pistas de su pasado, disimular el nombre de la cadena tradicional o cadena iniciática de la que era el fruto. Esto siempre lo hizo sospechoso a los ojos de los tradicionalistas. Quiero decir que aquellos que no tenían además otras cualidades necesarias en el sentido del humor que era indispensable para, entre comillas, olfatear hasta de lejos su pertenencia a la tradición. He aquí un misterio. Era un hombre profundamente religioso, tradicional, hasta el punto que si después de haberlo conocido abrimos una u otra de las escrituras sagradas de la humanidad, podremos percibir en ellas el sentido como si él nos hubiera dado la llave. Y aún así, tal hombre se presenta al occidente bajo una máscara antitradicional. Creo que se perfila bajo este fenómeno toda la cuestión de la relación entre Oriente y Occidente, teniendo claro que no tomo estos términos solo en su sentido geográfico. El Occidente, que está en camino de invadir todo el planeta, esto fue escrito en 1976, parece haber alcanzado una situación irreversible. Arrastra inmediatamente tras de sí a las llamadas naciones tradicionales. En la China de Mao, los tractores borran hasta las huellas de los monumentos de los ancestros. Nigeria compra plantas atómicas. Alrededor de Nazaret se escuchan hoy día la ráfaga de las armas automáticas. Un movimiento de tal amplitud es irresistible. Responde, sin duda, a alguna necesidad cósmica que sobrepasa nuestra comprensión. Ningún remontarse a las fuentes del Nilo o del Ganges, ninguna ascensión al Monte Merú, ninguna expedición a Nueva Guinea, ningún descenso al seno de los volcanes nos hará encontrar el tesoro del conocimiento perdido, que en lo sucesivo no estará detrás, sino delante de nosotros, en nosotros. Es inevitable, no hay otro camino para los hombres,
salvo retornar hacia lo desconocido de sí mismos y ponerse en marcha a través de 1000 pruebas hacia ese desconocido, depositado, según Gurdjieff, como un tesoro intacto en el fondo del inconsciente. Apenas acabadas de escribir estas páginas, apenas habiendo tenido el tiempo de dejarlas reposar para ser su primer lector y para completarlas con las notas que me parecieron necesarias, y ya me pregunto, ¿no he intentado lo imposible? Y para ustedes, ¿quién es él? Se me antoja preguntarles a mis amigos al poner insidiosamente mi manuscrito entre sus manos. Pero sé que cada uno de los que lo conocieron, si consintiera en hablar, daría una imagen de él bien propia, diferente de la del vecino, porque cada uno lo ha mirado con una visión diferente, cada uno lo ha escuchado con su propia subjetividad. Se recuerda el contratiempo que hace 25 años le ocurrió a un joven escritor muy prometedor que se interesaba en la enseñanza de Gurdjieff como método del desarrollo de sí. Hasta entonces no había visto al maestro. Sin embargo, un día el acontecimiento estuvo a punto de producirse. Percibió de lejos su formidable silueta. Fue en los corredores de la sala Pleyel. De inmediato proyectó sobre éste su temor ancestral del cuco, que sin duda no esperaba sino esta ocasión para cristalizarse. Luego se dedicó a escribir un libro de más de 500 páginas sobre el señor Gurdjieff, no sin advertir al lector que para producir esta obra, entre comillas, había tenido que proceder como un recopilador, un periodista y un policía. Me pregunto, ¿qué conocimiento tendríamos de Pitágoras, o de Heráclito, de Sócrates o Jesús, si hubiéramos encontrado en los archivos de la época informes policiales sobre ellos? ¿Y por qué no? Cuentas de lavanderías o boletos del metro. Tales son, entre artículos de periódicos y otras pruebas materiales, los elementos, entre comillas, objetivos de información que el historiador se dedica a coleccionar si no tiene otra cosa que meterle el diente. Yo diría que no se puede tomar a Gurdjieff como objeto de conocimiento, puesto que él es, por excelencia, sujeto. Quiero decir que ningún conocimiento verdadero, y me atrevo a decir conocimiento objetivo, es posible si uno se contenta con el testimonio de otros. Es necesario entrar, como Gurdjieff nos invita a hacerlo, en una relación personal con él, cualquiera que sea el costo y la dificultad. Pero no es una relación personal por su propia naturaleza incomunicable. A partir de allí, yo concluiría que mi testimonio, así como todos aquellos de la misma especie que aspiran a comunicar una vida, no son sino ejercicios literarios, entre comillas, titilaciones, como habría dicho Gurdjieff. Si hubiera dejado aflorar tales dudas en mi consciente mientras escribía, muy rápido habría abandonado mi tentativa. No habría tenido que vaciar tantas veces el canasto de papeles de todos los bosquejos que había arrojado allí. Pero Dios sabe más, como dicen los musulmanes al final de una discusión, para no dejarse caer en la trampa de una dialéctica mortal.
Es cierto que la obstinación de la mosca por lanzarse siempre contra el mismo vidrio, cuando la salida de emergencia, por consiguiente, la libertad, se encuentra a sus espaldas, nos debe hacer reflexionar. A los antiguos les causaba gran impresión el hecho de que el sol mismo, cuya realeza e inextinguible energía nadie pone en duda, toma prestada la rotación de la luna en la noche para afirmar su permanencia. Con Gurdjieff aprendimos que la línea recta no es siempre el camino más corto de un punto a otro. Pero no quiero anticipar sobre lo que se desarrollará más adelante. Más bien, preguntémonos cuál debería ser la calidad de una mirada que fuera capaz de traspasar las apariencias siempre movedizas y subjetivas para abrir una puerta hacia lo que es la finalidad de todo conocimiento verdadero, la objetividad. Tales miradas existen, sin duda alguna. No deseo más prueba que el milagro de la pintura. Hay pintores que han sabido abrir los ojos sobre la realidad que nos rodea con tal frescura que es como si de repente se entreabrieran los cielos y mostraran otra luz, dejando resplandecer ante nuestra mirada lo que siempre está escondido por la roña de la costumbre. Miro a Delft tal como lo vio Vermeer. Entonces, entre comillas, veo a Delft. Se me dirá que este fenómeno extraordinario se debe simplemente a la habilidad del pintor. No negaré que sea uno de los factores del milagro, pero el virtuosismo por sí mismo nunca ha hecho la gran música ni la gran pintura. El viejo Renoir trabajó hasta el fin con ganchos en sus brazos tullidos por el reumatismo. La enfermedad no había destronado la eterna infancia de su mirada. He aquí la cualidad inicial indispensable para abordar a Gurdjieff: la inocencia. La inocencia del niño que exclama al ver pasar el cortejo: ¡El rey está desnudo! Es algo que existe a toda edad. Ese trocito de infancia conservado intacto, a pesar de las calamidades de la vida, a pesar de la, entre comillas, educación, es oro. El vestigio del oro sin el cual, como lo saben todos los alquimistas, no llegará a hacer oro. Si Gurdjieff le daba a un niño, aunque fuera una pasa de uva, la madre se precipitaba: ¿qué se dice? Silencio. La madre insistía hasta que el niño terminaba por decir, entre comillas, gracias, con una vocecita mecánica. Entonces la madre, como una ladrona sorprendida con las manos en la masa, sentía caer sobre sí palabras vibrantes de cólera. Usted, madre, se caga en fuente donde sentimientos verdaderos surgirán más tarde y malogra todo futuro. Cuando los niños se sentaban a la mesa del señor Gurdjieff, como si fueran personas mayores, entre sus padres, era para nosotros un espectáculo encantador. No tardaban en entrar al baile, quiero decir, cediendo a una provocación sutil, se comprometían sin la menor reserva en la especie de actividad lúdica y dialéctica que el maestro inventaba precisamente a medida de ellos. Nosotros, los entre comillas adultos, también estábamos expuestos a provocaciones de este género, a las cuales, debo decir, era difícil resistirse, pues Gurdjieff, con una atención a lo concreto verdaderamente diabólica, percibía
cada uno de nuestros movimientos interiores y según avanzáramos o retrocediéramos, modificaba el juego. A menudo, por prudencia, nos agarrábamos a nuestra posición de simples espectadores. Para los niños es el inverso. Todo lo que no han probado antes es irresistible. Por eso los atrae el juego. El juego es la actividad seria por excelencia, porque nadie puede oponerse a sus reglas. Aclaración de esta frase. La cita es de René Halleux. La importancia metafísica del juego no podría haber sido presentada mejor y con menos palabras. Continúo la lectura. Requiere la participación completa del jugador. ¿Juegas o no juegas? Y sin embargo, cuando termine la partida, no moriré. La regla del juego se abolirá. Otra, mucho más grande y más difícil de descifrar, tomará su lugar. El destello de malicia que se enciende en los ojos del niño pequeño cuando despierta a la noción del juego. El desafío que brilla en los del atleta antes de la competencia. La imperturbable calma tras la que el jugador de ajedrez disimula el golpe que prepara, expresan, a pesar de las apariencias, la misma resolución. Sostendría de buena voluntad que no hay sino un juego arquetipo, del cual todos los otros, a pesar de la diversidad aparente o real de sus reglas, no son sino variantes. Este juego se formularía así. Trata de ganar. Tal como eres, ahí, inmediatamente, mídete, descubre quién eres. El niño que acaba de nacer, en esos instantes en que reposa todavía ciego, en brazos de su madre, aún no se cuestiona nada. En cuanto haya abierto los párpados, comenzará a hacerse preguntas, puesto que todo termina con el sufrimiento, la decadencia y finalmente la muerte. Para petarlo, como dentro de un redil, dentro de espesos muros de ideologías tranquilizantes, no serviría sino para engañarlo. Es preferible hacerle escuchar a los tigres que rondan siempre por el exterior de los muros. Al menos ellos son verdaderos. Si el inocente escapa de la, entre comillas, masacre de los inocentes, o dicho de otra manera, del apaleo de la virtud por el vicio, si conserva un corazón puro a pesar de la maldad, de la picardía y de la violencia que detentan el poder, entonces le será dada como contraparte la palabra mágica, la astucia gracias a la cual triunfará. La Biblia, las 1001 noches, la fábula, la leyenda, los cuentos, los mitos, desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, abundan en historias de este género. Las fuerzas demoníacas son exterminadas o reducidas a la esclavitud por la paciencia y por la astucia del más débil. Es por eso que Gurdjieff llamó un día a su enseñanza el camino del hombre ladino. Creo que amaba demasiado a los seres humanos para engatusarlos, prometiéndoles, entre comillas, entrar al cielo con las botas puestas. Su astucia iba dirigida contra todas las formas de lo que llamaba la autosatisfacción, en particular contra la que consiste en que, habiendo encontrado un gurú, se le sigue ciegamente, cesando todo esfuerzo y renunciando al uso de toda crítica.
Él vino para despertar al ser humano, si no es ya demasiado tarde, recordándole su dignidad, y no para anestesiarlo. Algunos lo vieron como Merlín el mago, otros como el diablo, y estos no son más que dos de los numerosos aspectos que era capaz de tomar. Para sostener su mirada había que tener a la vez los ojos cándidos e indefensos de un niño recién nacido y la mirada penetrante, atenta a la menor señal del cazador solo en el monte. ¿Era nuestro compañero de juego, o más bien una regla del juego, aún desconocida, que él mismo encarnaba y que no nos sería revelada sino en la práctica misma del juego? No estoy seguro de que mi pensamiento sea suficientemente claro. Quizás la expresión, entre comillas, veracidad del juego tenga mejor significado que la regla del juego, en el sentido en que se dice que un músico toca verazmente. Es evidente que el juego que jugaba Gurdjieff con las situaciones cómicas, absurdas, odiosas o ridículas en las que colocaba a veces a sus alumnos era de un extremado rigor. Y en este juego, al que él mismo se dejaba llevar voluntariamente, siempre jugaba verazmente. Muy bien, insiste un lector y un oyente, apremiado por conocer mi conclusión. ¿Ha encontrado usted finalmente al verdadero Gurdjieff? ¿Quién se podría jactarse de haberlo jamás encontrado? El maestro terrestre le da a uno una cita solamente para mostrarle la dirección, la del maestro interior que tiene un nombre: conciencia. Él le hace descubrir a usted que ya es súbdito de ella, pero que no lo sabía. Después de lo cual, desaparece. Se funde en el cielo como la montaña en el momento en que usted creía que había puesto el pie sobre ella. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Nuevamente, muchísimas gracias por oír y agregar un clic en me gusta.